Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, hay una pregunta y es la siguiente. He escuchado decir que hay cristianos rebeldes. Queremos escuchar su opinión acerca de ello. ¿Qué es un cristiano rebelde? Bueno, eso viene desde la antigüedad. Cuando uno mira el capítulo 16 del libro de Números, encuentra a un grupo de 250 encabezados por Coré que formaron una rebelión contra Moisés y Aarón y en consecuencia contra Dios. Y ya usted podrá saber cómo terminó. La tierra abrió su boca y se los tragó. Y los que estaban en derredor dijeron, huyamos, no sea que también nos trague a nosotros. Cuando hablamos del cristiano rebelde hay que hacer algunas apreciaciones. Lo primero, no es rebelde un creyente porque piense diferente al pastor. Entre otras cosas, a mí me parece muy importante que en la iglesia hayan creyentes que piensen diferente al pastor. En mi caso personal, yo nunca he tenido creyentes rebeldes. He encontrado creyentes que piensan diferente a mí, que tienen puntos diferentes de vista y que más allá de que riña en un momento determinado con lo que yo pienso, pues para mí han sido una bendición porque me han enseñado a mirar otros puntos de vista que yo no había tenido en cuenta, ¿ya? Sin embargo, sí existen creyentes rebeldes, es decir, que fomentan divisiones dentro de la comunidad y que se pasan gran tiempo de su vida, entre comillas, cristiana, cuestionando el funcionamiento de la iglesia, el liderazgo de su pastor, generando incomodidad, provocando resentimiento. Entonces, una persona de esas sí se puede decir que es un rebelde, siempre y cuando, después de haberse amonestado, generándole conciencia de que lo que está haciendo no le queda bien como cristiano y él persiste, uno pudiera decir que es un cristiano rebelde. ¿Ya? Pastor. No porque piense diferente al pastor, sino porque llega un momento donde se convierte en un obstáculo para la misión dada por Dios en la iglesia. Es decir, hay creyentes que todo lo que se hace en la iglesia les incomoda. Si el culto es largo, si el culto es corto, si el pastor habla de ofrendas, si el pastor habla de diezmos, si el pastor no visitó a una persona que estaba enferma y entonces él comienza a utilizar esa estrategia para dañar la conciencia. Siempre está inconforme. Siempre. Entre ellos hay algunos que aprovechando la coyuntura forman divisiones y sacan grupos de las iglesias, mostrándose en ellos como mejores, desconociendo que hay un orden establecido por Dios y que en ese orden existe la autoridad. Y la autoridad es la autoridad independientemente de que lo haga bien o lo haga regular o no también. Es la autoridad, está puesta por Dios, vendrá el momento en que Dios intervendrá, quitará la autoridad que ha delegado de esa persona y entonces pondrá otra persona sin que usted fomente daños, incomodidades dentro de la comunidad cristiana. Pastor, como se da cuenta, que no se nos han llamado de un lugar muy lejano y nos han dicho que una familia muy preocupada y me pregunta, hermana Mercedes, quiero escuchar su opinión por causa de vivienda, que mis hijos claro, no quieren asistir a la iglesia X. Entonces me dicen, estamos mejor, nos queda más fácil para mí, para mis hijos, asistir a la iglesia más cercana, pero el pastor donde asistimos nos dice que es rebeldía. Entonces ella está muy inquieta. Que no se preocupe el creyente o la creyente por eso. Ella debe de asistir, número 1, donde minimice gastos, pasajes, riesgos, ¿sí? Y eso no es una actitud rebelde. Si los creyentes viven cerca de una iglesia, pues sería muy bueno que se queden asistiendo ahí en esa iglesia cercana.
Sé que los pastores nunca queremos que nuestros creyentes se vayan, porque pues hemos establecido un vínculo muy familiar. Pero si un creyente vive cerca de la iglesia Y, ¿por qué desplazarse 1 o 2 horas cuando ahí tiene cerca quien le predique y quien le enseñe? Y si lo hace por necesidad, pues no tienen por qué censurársele esa actitud. Exacto. Y mucho menos atársele de rebelde. Es que a veces hay pastores que piensan que son dueños de los creyentes. Esa es una discusión muy interesante. Cuando yo comencé con los medios, hubo quienes cuestionaban, criticaban porque decían, pero es que la gente no va a venir a la iglesia. Entonces yo siempre dije, a mí no me interesa si vienen a donde yo soy pastor. A mí lo que me interesa es dos cosas. La primera, cumplir con la misión, que es llevar el evangelio. Y la segunda, que la gente crea y pueda ubicarse en una iglesia cercana. Yo sé que a esta hora hay gente escuchándonos en Centroamérica, en Norteamérica, en Suramérica, en Europa, Bolivia, en Asia, en África, en Colombia. Y esas personas, pues no las vamos a tener aquí en la iglesia del Boyacá Real. Pero nosotros estamos contribuyendo con el bienestar espiritual de aquellos a través de la orientación que damos por medio de la palabra de Dios. Y eso es lo que a mí como pastor me debe interesar. Entonces, si un creyente, por situaciones de trabajo, tiene que moverse a un lugar donde le queda una iglesia más cerca, no, más allá de que le digan que es rebelde, no lo mire así. Son situaciones que se dan. Claro, uno como pastor quisiera que todos los creyentes que han estado en la iglesia durante todo el tiempo, pues hombre, estuvieran ahí. Pero no. Los creyentes solo le pertenecen a Dios. Ningún pastor es dueño de los creyentes. Exacto, sí. Ellos son de Dios. Cristo los compró con su sangre. Y la iglesia, en su filosofía de esparcir el evangelio, establece sedes en diferentes sectores, buscando que los creyentes de esos sectores se conviertan en testimonio para su sector y que contribuyan con la difusión del mensaje de Dios. Por eso establecen esas comunidades y se les establece un pastor. Amén. Así que si usted vive cerca de una de ellas, asista. No está pecando contra Dios y no es una persona rebelde. Claro, si lo está haciendo desde el punto de vista necesidad, trabajo, etc. Pero si ya lo hace porque tiene rencillas con el pastor, porque no está dispuesto a pedir perdón, porque quiere formar una tolda aparte, ya eso sí es rebeldía. Ya es diferente. Y eso ya va en contra de los principios bíblicos. Amén. Sigamos, pastor. Bueno, hermano Carlos, hay una pregunta acá en Facebook acerca de la postura de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en relación con la predestinación. Y utilizan como contexto lo que dice Pablo, por ejemplo, en Efesios y en Romanos. Bueno, no he mirado hasta hoy, después de 50 años de convertido y más de 40 años de ministerio, no he visto una postura de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia al respecto, porque pues es una doctrina que se presta para diversas interpretaciones. Y como en teología nadie tiene la última palabra, entonces hace que haya diversidad de pensamientos. Eso es lo que yo puedo decir. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿qué piensa usted de la predestinación? Ya eso es otra cosa. Y se lo voy a plantear buscando no generar confusión, sino simplemente un aporte. Después de que escuche este aporte, usted mira si ajusta a la realidad o no. Y si ve de que escapa a sus pretensiones teológicas, pues haga de cuenta que perdió el tiempo escuchando. O si le parece interesante, investigue, profundice, pregunte, infórmese, lea. La palabra pre es antes. ¿Te acuerdas de los prefijos y sufijos en el colegio?
La palabra pre es antes. Pablo escribe en la carta a los Efesios que fuimos predestinados para ser hijos suyos según el afecto de su voluntad. No existía mundo y ya Dios había pensado en nosotros. Pero cuando hablo de nosotros, no estoy hablando de unas personas en particular. Estoy hablando de la especie humana. El capítulo 8 de la carta a los Romanos nos da una enseñanza muy importante y espero que usted la pueda entender. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y comienza a explicar, a los que antes conoció, a esos predestinó. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces se ha dado una discusión muy interesante con respecto a ese tema, porque de ahí aparecen dos escuelas preexistencialistas. Una que habla del proyecto de Dios realizado, otra que habla del proyecto de Dios a realizarse. ¿Cómo es eso? Los que se van por la escuela del proyecto de Dios realizado, entonces están matriculados con el calvinismo, el mormonismo, el adventismo y un grupo que surgió en Centroamérica que llamaba Creciendo en Gracia, que tuvo ciertos efectos en Colombia, pero que una vez se les murió su Dios, todo ha ido dejando de funcionar. Ellos creen que la eternidad, el color de su piel en el caso del mormonismo y el futuro de su alma no lo pudieron definir ellos, sino que un ser supremo llamado Dios, quien en la eternidad pasada decidió, este será negro y este será blanco, este se salvará y este se condenará. Y en ese orden de ideas, hoy quien esté matriculado con esa escuela dice, si voy a ser salvo, pase lo que pase, me voy a salvar. Y si me voy a condenar, así viva arrodillado todo el tiempo, me voy a condenar. ¿Ya? Y fundamentan sus tesis como Caín se perdió porque era malo, de todos los que me diste se perdió el que se tenía que perder, amé a Jacob, aborrecí a Esaú, para eso escogí a Faraón, etc. Pero son textos sacados del contexto, porque si usted parte del mismo capítulo 4 del libro del Génesis, va a descubrir que Caín se perdió no porque Dios lo tuviera en el programa de que se condenara, sino porque a pesar de que Dios lo llama a la reflexión, le muestra el camino y le hace saber que está dotado de voluntad para decidir en cuanto a cometer el homicidio o abstenerse de hacerlo, él de su propia voluntad toma, me refiero a Caín, la decisión de atentar contra su hermano. En ese orden de ideas, la mayoría de los pasajes de donde ellos parten son sacados del contexto, forman una doctrina y entonces creen que Dios ya tiene definido quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar. A esa escuela le llamaron los de la predestinación directa. Pero hay otra escuela que habla de el preexistencialismo, proyecto de Dios a realizar. ¿Cómo lo interpretan? Bueno, ellos piensan que, y yo pienso, porque yo me matriculo con esa corriente de pensamiento, en lo personal, piensa que la Biblia dice que no existía mundo y Dios había pensado en los humanos. Y para eso elabora un proyecto a futuro. Por eso el texto anterior dice, según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. La humanidad
fue escogida desde antes de la fundación del mundo para que viniesen a este terreno, a este universo, y pasásemos unas vacaciones aquí. La premisa de Dios es que el hombre fuese eterno. Pero como Dios no creó títeres ni muñecos, hizo gente inteligente, les entrega una finca llamada mundo y les da mandamiento en el sentido de no vayan a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman de él, ese día van a morir. Como el hombre es libre de tomar decisiones, Dios lo hizo así, Dios no hizo esclavos, el hombre escuchó la voz del enemigo y pecó. A partir de ese momento, Dios establece una vía de escape que comienza por medio del oficio sacerdotal inicialmente del padre de familia, y luego se establece los primogénitos, y luego viene la tribu de Leví, y después aparece el sumo sacerdote de nuestra fe, que es Cristo Jesús, buscando con ello solucionar el problema causado a causa de la desobediencia del hombre. ¿Ya? Entonces, cuando leemos en el capítulo 8 a los que antes conoció, hay una pregunta interesante. ¿A cuál de los hombres no conoce Dios? A todos. Los conoce a todos. Tú lees en el Evangelio de Juan, dice, él no tenía necesidad de que nadie le dijera nada porque él los conoce a todos. El Salmo es claro. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. No está la palabra en mi lengua y aquí. ¿Tú lo sabes? Todo. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Todos mis caminos te son conocidos. Inclusive, no pude esconderme ni en el vientre de mi madre, porque mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que vendrían después de estas. Aparece también esa importantísima enseñanza del profeta Jeremías, donde hace unos interrogantes bastante llamativos. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová? ¿No soy yo Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Con esos antecedentes, no conceptuales, sino bíblicos, podemos decir que Dios conoce a todos los seres humanos. Entonces, si Dios conoce a todos, el texto sigue diciendo, ¿a cuántos predestinó? A los que conoció. ¿Cuáles fueron los que conoció? A todos. A esos todos que conoció, Dios los predestinó. Y a esos todos que conoció y predestinó, los llamó. ¿Cómo los llama? A través del Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que no creyere será condenado. Entonces, ¿cuándo se define la predestinación para salvación o condenación? Cuando yo escucho el Evangelio y en mi libre voluntad decido lo uno o lo otro. Además, hay argumentos no conceptuales ni teológicos, sino bíblicos. Escuche, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Entonces dice alguien, si Dios sabe todo, conoce todo y predestinó a todos para que sean salvos, ¿por qué se condena a la gente? San Juan capítulo 13 lo dice. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y tenga en cuenta que cuando la Biblia dice la luz vino al mundo, etimológicamente lo que quiere decir es Dios vino al mundo. Y Dios frente al mundo, el mundo, hablando de la especie humana, prefirió darle la espalda a Dios y decirle sí a las ofertas pecaminosas que surgen como resultado de la concupiscencia de su carne y de lo que pueden mirar externamente. Entonces,
La predestinación es un programa de Dios que se ha de cumplir en la persona dependiendo de la decisión que tome. Escuchen lo que dice Apocalipsis capítulo 3, el verso 20. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién está a la puerta? Dios. Si alguno oye la voz de Dios y abre la puerta, ¿qué va a hacer él? Voy a entrar a él, voy a cenar con él y él va a cenar conmigo. Pero ¿qué pasará si él toca la puerta y usted no le oye ni le abre? Pues Dios no va a entrar a las malas, porque Dios respeta la voluntad del individuo. Por eso Salomón en su sabio enseñanza en el capítulo 11 del libro de Eclesiastés decía: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón, y anda en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. El hombre está puesto frente a dos posibilidades: salvación o condenación, cielo o infierno, vida o muerte. Eso fue dicho incluso desde la segunda ley. Aquí pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged el bien, dice Dios, para que viváis. Pero si el hombre, a pesar de la oferta divina, escoge el mal, pues lo más seguro es que se va a perder. No porque Dios lo tenga para perdición, sino porque la decisión del hombre lo lleva a ese fin trágico. Entonces aquí las personas, desde la manera humilde y simple como le planteo, deciden su salvación. Y alguien dirá: entonces yo me salvo si quiero o me condeno si quiero. Pues aunque a usted le parezca raro, sí. ¿Por qué? Porque lo único que se necesitaba para su salvación ya fue hecho. Cristo murió por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Eso es lo que dice Juan en su carta. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces, ¿por qué se pierden? Bueno, porque Jeremías capítulo 6, verso 16, hablando de una manera exclusiva a Israel, ellos se habían extraviado del camino, y Dios les dice: párense en los caminos, pregunten por la senda antigua, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Pero qué dijeron ellos? No andaremos. ¿Dios los obligó? No, porque él ha dicho: si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que tomar una decisión. Que de cierto modo entonces la predestinación se opone a ese principio que nosotros llamamos libertad o libre albedrío en el individuo, ¿cierto? Porque lo incapacita para que sea él quien tome las decisiones, sino que alguien más ya las ha tomado por él y ha determinado qué ocurra con su vida. Ah, claro, cuando lo mira desde el preexistencialismo, proyecto realizado, sí. Pero si lo mira desde el preexistencialismo, proyecto a realizar, no. Porque en ese preexistencialismo, proyecto a realizar, es donde estamos nosotros. Estamos incluidos todos. Todos, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así es. Y eso es lo que hace maravillosa la obra de Cristo. Porque no tendría sentido que Jesucristo hubiese venido a salvar un determinado grupo que ya él había decidido desde la eternidad salvar. Entonces, ¿a qué viene a morir? O sea, cuando se plantea la predestinación directa, va en contravía de la gracia, va en contravía del sacrificio de Jesús en la cruz, va en contravía de la doctrina de Dios en su proyecto divino eterno a favor de los humanos. Así es. Sigamos. Amén. Pastor, hablando acerca del tema de los niños que han de ser salvos, ¿qué pasa con los niños que a partir de los 5 o 6 años ya hacen lo malo, consumen drogas, roban y hasta hieren a otros niños? Pues yo siempre he sido un muy buen crítico de las leyes de nuestro país en ese campo. Porque si un muchacho sabe que con un arma se mata, sabe que quitando lo ajeno suple sus deseos, él debería de saber también que toda transgresión tiene derecho a retribución. ¿Ya? Entonces uno no puede entender por qué un muchacho es capaz de matar, secuestrar, violar, hurtar, y no hay ley para él. Bueno,
en el campo de Dios, nosotros encontramos en el juicio ante el gran trono blanco personas grandes y pequeñas delante de Dios. Grandes y pequeñas. O sea, el juicio no va a ser solo para los adultos, sino también para aquellos que a partir del momento que se desarrolla la capacidad de establecer las diferencias entre lo bueno y lo malo, caen en lo malo, ellos tendrán que responder ante Dios. Darán cuenta a Dios de sus hechos, porque Dios no dará por inocente al culpable. Y todo lo que sea malo tendrá una justa retribución. Pastor, y cuando la Biblia dice que dejad venir los niños a mí, entonces mucha gente pregunta eso. Bueno, es muy buena la pregunta, porque me da la oportunidad de hacer algunos interrogantes. Se los dejo en su pensamiento. Les voy a hablar de dos corrientes que hay. Una, dicen que por causa del texto, dejad venir los niños a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces dicen, todos los niños se van a salvar. Esa es una corriente que hay. ¿Ya? Y hace de que incluso en algunas iglesias pastores presentan niños de inconversos, porque piensan de que por ser niños se van a salvar. Pero resulta de que viene dos preguntas. La primera, ¿quiénes presentaban los niños a Jesús? ¿Los creyentes o los inconversos? Sería bueno que se haga esa pregunta. Dos, que es una serie de preguntas las cuales usted debe de resolver y después fijar una posición. No fijándola yo, sino usted. Hago preguntas. Número uno, ¿habían niños en el diluvio? ¿Ya se respondió? ¿Cuántos se salvaron? ¿Habían niños en Sodoma y Gomorra? ¿Ya se respondió? ¿Cuántos se salvaron? ¿Habían niños en la destrucción de los culpables en Jerusalén, según el capítulo 9 del libro de Ezequiel? ¿Cuántos se salvaron? Les dejo solo esos interrogantes para que ustedes analicen y saquen sus propias conclusiones. Entonces aquí no podemos llevar al cielo a quien Dios no ha llevado, ni llevar al infierno a quien Dios no ha mandado. Con respecto a los niños, lo que yo tengo que decir es que Dios es soberano y Él sabrá qué hace. Lo que sí leo en la Biblia es que los juicios que se dieron por causa del pecado, los niños de las personas no convertidas no se salvaron. ¿Que se van a salvar? Yo no estoy en contra de eso. Para mí, ojalá Dios en su soberanía salve al que quiera y yo no lo cuestionaré. Como no cuestiono que Dios haya salvado al ladrón que hizo daño toda la vida y en el último minuto Dios lo perdona y le garantiza el paraíso. Yo no cuestiono a Dios por eso, porque yo llevo 50 años. Entonces, ¿por qué no me dio la oportunidad de esperar el último minuto? No, yo no cuestiono eso. Hay una regla: creer al evangelio y bautizarse para ser salvo. Pero si Dios quiere salvar a alguien sin haberse bautizado, pues eso es cosa de Dios. Y yo aplaudo su decisión, porque he entendido perfectamente lo que está escrito en la profecía. Alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y en conocerme que yo soy Dios. Y entender a Dios es respetar su soberanía. Amén. Y conocer a Dios es alcanzar a medir las dimensiones de su infinidad, su inmensidad, su simplicidad. Y cuando yo simplemente acepto una realidad, Dios simplemente es Dios, eso me está diciendo a mí que Él puede hacer lo que quiera. Y eso le da a usted explicaciones tales como: ¿por qué dice la Biblia no matar y después mandó matar? Bueno, porque Él es el dueño de todo esto y Él hace lo que quiere. El dueño de una empresa dice: sáqueme en todos estos muebles. A usted puede parecerle absurdo, pero Él es el dueño, Él hace lo que quiere. Dios es dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Él puede decir ahora que el sol me alumbre y usted puede patalear y quedamos en la oscuridad. ¿Y qué?
Él es Dios. Oh, yo quiero que alaben a Dios esta mañana, que yo me voy apasionando porque me emociona esto cuando logramos entender la clase de Dios que tenemos. Es mucho Dios el que tenemos. Pastor, entonces los niños también deben de arrepentirse. Claro, yo era un niño cuando creía a Jesús. Y hay muchachos que están desde niños en la iglesia. Pero ahí habría que pensar en qué momento el niño adquiere conciencia, porque lo que dice hermano Carlos es cierto en el sentido de que es que en ocasiones queremos establecer un rango de edad específico en el cual el niño adquiere conciencia sobre lo que es bueno y es malo, ¿sí? Pero hay ocasiones en que sí, de verdad, ellos no tienen conciencia acerca de lo que hacen y juega un papel muy importante los padres para guiarlos a través del reconocimiento de lo que está bien o lo que está mal. En ese caso, los padres de familia, hablo de los cristianos, por eso es que yo nunca presento niños de personas no convertidas. Había una pregunta. Yo no presento niños de personas no convertidas. ¿Por qué? Porque quien vaya a presentar su hijo a Dios, es necesario que entienda que está asumiendo un compromiso de crianza, de orientación, de enseñanza. Entonces acá a la iglesia, a mi oficina vienen personas, me dicen, pastor, es que tengo una niña de 16 años y se acostó con el novio y tienen un bebé y ahorita ella quiere presentarlo al Señor y ella está sola. No, ella está con el muchacho y él le gusta el evangelio. No, él no quiere saber nada del evangelio y ella quiere seguir al Señor. No, ellos lo que quieren es que le presenten el niño a Dios porque pues como yo soy cristiano, dice el abuelo. Yo no puedo presentárselo. Por varias razones. La primera, porque yo no puedo exigirle a una persona que vive en fornicación que le enseñe a su hijo a vivir el fuera de esa Dios. práctica. Sí. No puedo enseñarle a un niño, yo como padre de familia, no puedo enseñarle a mi hijo que no se emborrache cuando yo vivo borracho. Uh-huh. No puedo enseñarle a mi hijo que no robe cuando yo vivo del hurto. No puedo enseñarle a mi hijo que no viole cuando soy un violador. No puedo enseñarle a mi hijo que no consuma alucinógenos cuando ese es el común denominador. Es más, soy expendedor. Entonces, la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Y esa instrucción va enfocada en varios campos. En el aprendizaje de lo bueno y de lo malo, del momento en el cual ellos deben de aprender a tomar su propia decisión para caminar con Dios. En la formación para el trabajo, en la orientación para la educación, en el crecimiento como persona para que se convierta en alguien que contribuye en bienestar de la sociedad y no en un problema. Y una persona que no es convertida, pues imagínate, eso es algo así como cuando se dice, una persona está fumando y le está diciendo al otro, no fume. Tuve una experiencia, pastor. Un día fui con una hermana que estaba enferma, era epiléptica. Y fui al especialista, al neurólogo. Me llamó mucho la atención que en pleno consultorio él fumaba. Delante de nosotros. Y yo decía, la verdad, pagué una plata, pero salí convencido que lo que él dijo no servía. ¿Ya? Porque dejaba mucho que desear. Él debía de dar ejemplo. Entonces, una pareja que no teme a Dios, que viven de cualquier manera, pues no pueden instruir a sus niños. El capítulo 7 de la primera carta a los Corintios nos da una enseñanza muy importante. ¿La recuerda, hermana Mercedes? Sí, pastor. Eso era lo que estaba meditando, pastor, porque entonces la salvación de los niños es responsabilidad de los padres. Sí. Porque es que la Biblia dice que si ellos temen a Dios, sus hijos serán santos. Sí. Es tan cierto que los padres de familia tienen que responder por la salvación de sus niños a tal estado que aunque el muchacho tenga 17 años, ¿va a hacer lo que quiere? Bienestar familiar se los dice, venga que usted es menor de edad. Hay un testimonio interesantísimo. Sí, ¿Lo recuerda, hermana Mercedes? Hay un adolescente de 14 años, su mamá le recrimina un determinado comportamiento, él se enoja y dice, me voy para bienestar familiar a acusarla porque usted me está maltratando. Y el muchacho se va. Vengo a decirles de que mi mamá me maltrata, mi mamá y acusa a la mamá. Y luego dice, bueno, hasta luego. Y le digo, no, usted no puede ir. Porque usted es un niño. Usted es menor de edad. Se queda aquí.
Sí, lo dejaron. Entonces, si las normas legales tienen establecido hasta cuándo la persona puede tomar sus propias decisiones, ¿por qué yo como padre de familia no puedo exigirle a mi hijo hasta el momento que él sea responsable? No lo vamos a obligar a ser cristiano, pero sí le vamos a exigir que en mi casa se cumplen las normas. Hay muchos padres de familia con problemas enormes, porque sus hijos son de 8, 10, 12, 13, 14 años y quieren hacer lo que quieren, lo que les viene a la mente. Y se les olvida que dependen de papá para la comida, de mamá para que le laven la ropa, de papá y mamá para que le paguen el estudio, para que le den para el helado, para el pasaje, para las 11. Pero no dependen de papá y mamá para hacer caso. No, en mi casa siempre fue. Mientras vivas en mi casa y comas en mi casa, vas a hacer lo que se diga en mi casa. ¿Qué es que yo no quiero ser cristiano? No te voy a obligar a ser cristiano. Es un milagro que Dios tendrá que hacer en la persona. Pero vas a tener que aceptar lo que aquí se dice. Que no voy a culto. No, vas a ir a culto porque estás en mi casa. Porque ¿cómo así de que yo tengo que aceptar lo que Él quiere y Él no puede aceptar lo que yo, buscando el bien de Él, no quiere ser Él? Yo por lo menos no he visto a los civiles llevando a los policías a la cárcel. No, ni he visto al estudiante imponiendo la orden en la universidad. El profesor dijo, tal materia es para tal día y el estudiante tiene que hacerlo. Hay una autoridad. El problema aquí radica es que a veces los padres de familia somos tan amigos de los hijos que perdemos la autoridad. Sí. Usted tiene autoridad como padre y como madre de familia y en consecuencia debe de hacerla que se cumpla a través de las normas. Respete a su hijo, ame a su hijo, trate bien a su hijo, déle ejemplo a su hijo, pero cuando a usted le toque exigir, coloque reglas y haga que se cumpla. ¿Listo, pastor? No, hay varias preguntas acá. No, eso vienen muchas preguntas. Sí, hay muchas. Después de la del pastor vamos a hablarla o esta otra que está muy interesante. Aquí habían hecho una de que si alguien se ha bautizado sin conocimiento acerca de lo que significa el bautismo y luego pues nunca se fue de la iglesia, pero luego es que toma conciencia acerca de esto, de la responsabilidad en relación con el bautismo, la pregunta es que hacen acá es, ¿debe volver a bautizarse? Hay dos cosas ahí muy interesantes. La primera, el bautismo debe de hacerse a conciencia. A conciencia. Jesús dijo, id y haced discípulos. Hacer discípulos es igual ¿a qué? A enseñar, a discipular, a instruir, a orientar. ¿En qué sentido? ¿Qué es el bautismo? ¿Quiénes se deben de bautizar? ¿Para qué es? ¿Qué implicaciones tiene el bautismo en la vida de la persona? Si a alguien lo bautizan por la emoción del momento, te voy a colocar un ejemplo, pastor. En mi casa somos 5. Y yo qué sé, como soy un padre autoritario, mi hijo tiene 5 años. Y entonces digo, tiene que bautizarse. Tiene que bautizarse porque hoy se va a bautizar toda la familia. Resulta que ese niño lo bautizan, él no sabe nada. Mañana crece, puede ser dentro de la iglesia o se va al mundo, yo qué sé. Y un día cualquiera viene a la iglesia y dice, pastor, pues a mí me bautizaron cuando tenía 5, 6, 7, 8, 10 años y pues la verdad a mí no me dieron doctrina, yo no sabía qué era ni para qué. Bueno, ¿y entonces por qué te bautizaste? No, es que ese día llegaron y nos bautizaron a todos porque teníamos que bautizarnos, mi papá dijo que tenía que hacerlo. ¿Qué debe de hacer el pastor? Sentarse con él, discipularlo, buscando que en él haya conciencia del evento que fue llevado a cabo en él en la niñez. Si él logra entender que ese bautismo que pasó tiene vigencia presente en su vida, no habrá ningún problema. Él es salvo y el bautismo valió y fue eficaz. Pero si la conciencia del joven le dice, yo no estoy bautizado
porque la verdad yo no supe qué era, ni para qué, ni por qué. El deber del pastor es doctrinarlo y volverlo a bautizar. Y en la Biblia hay antecedentes. Capítulo 19 del libro de los Hechos, ustedes encuentran que Pablo va a Éfeso mientras Apolos está en Corinto y encontró a un grupo de creyentes que decían que eran creyentes, pero los habían bautizado. Porque él les dice, oiga, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído ese Espíritu Santo. Entonces se me ocurre pensar aquí, venga, ¿y entonces en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, no, en el bautismo de Juan. Entonces dice Pablo, eso es muy raro, porque Juan a todo el que bautizaba le decía que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Y cuando Pablo los instruye, entonces ellos se bautizan. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No es, como algunos teólogos plantean, que los discípulos que bautizaba Juan los tenían que volver a bautizar los discípulos. No, Jesús, lo que enseña es que el bautismo es una decisión. Por eso es que Hechos capítulo 2 enseña, bautícese cada uno. Es decir, tome su propia decisión a conciencia. ¿Está claro? Sí. Tome la decisión usted, que nadie decida por usted. Eso suele suceder en la Iglesia Católica, pero dentro de la Iglesia nuestra no es así. Nadie debe de decidir por la salvación de nadie. El único que lo decidió es Dios. Sin embargo, lo deja usted para que piense si le parece importante o no. Una vez que a usted le parece importante, usted es el que tiene que tomar la decisión de bautizarse. Y estos señores los habían engañado. Un presunto Juan, o de la iglesia que administraba Juan, vino diciéndoles que él representaba a Juan y los bautizó, como suele suceder con los famosos cristianos llamados libres, ¿sí? O aquel movimiento que se levantó en la Reforma que se llamaban los cuáqueros, que fueron los gestores de la avena cuáquer, que ellos tenían tanta dependencia de Dios desde el punto teológico de vista de ellos, que creían que no había necesidad ni de las escrituras ni de la autoridad del pastor. Eran cristianos libres, que hacían lo que querían supuestamente bajo la guianza del Espíritu Santo, pasando por encima de la Biblia y por encima de las autoridades establecidas por Dios. Entonces aquí las personas deben de saber que existe un orden. Dios estableció a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con una finalidad: guiar al pueblo. Y a través de ese grupo de ministros, las personas puedan obtener el privilegio del santo bautismo y de ser administrados acorde a lo que Dios enseña. Entonces, si una persona es bautizada sin saber por qué ni para qué, pues lo más correcto es que su pastor lo instruya y se vuelva a bautizar. Amén. Dejemos descansar al pastor. Cuente. Pastor, ¿a qué se debe hoy en día que hay tantas denominaciones? Hay gente que se siente confundida y dice, ¿cómo hace uno para saber cuál es la verdad? Hagamos un poco de historia. El mundo, a partir del diluvio, salió con una concepción: un solo Dios, el que los había sacado del diluvio. Era la familia a través de la cual Dios iba a ser visible, su simiente en la persona de Jesús. Amén. Ellos en Babel sufren la dispersión, pero cada uno se va con el pensamiento de Dios. Los que se van al oriente, los que se van al occidente, al norte y al sur, y por eso, estudiando filosofía de la religión, descubre que todas las religiones del mundo, escuche, todas, absolutamente todas, coinciden en que hubo una inundación universal que se llamó el diluvio. ¿Por qué coinciden todas con ello? Porque salen de una familia compuesta por ¿quién? Noé y su mujer, Cam, Sem y Jafet y sus mujeres. Entonces ellos, a través de la transmisión oral, comenzaron a enseñarles a sus descendientes acerca de ese acontecimiento llamado el diluvio.
Pero en Babel se da la dispersión a causa de la confusión de lenguas. Entonces cada uno se va con el pensamiento de Dios. Y desafortunadamente, como no existe una hoja de ruta, entonces las circunstancias, las vivencias de cada individuo en cada región los llevó a hacerse su propia concepción de Dios. Y es ahí donde surgen todas las religiones antiguas. Ahora bien, ¿por qué hay tantas religiones hoy? Bueno, porque también se dio un evento trascendental en la historia de la humanidad que hoy somos testigos de ella. La historia se partió en dos, antes de y después de. Según Lucas capítulo 1, usted va a descubrir que con la muerte y la resurrección de Cristo han surgido cualquier cantidad de corrientes de pensamientos filosóficas y teológicas con respecto a la persona de Jesús. Entonces, de ahí, a causa de una temática que en el correr del tiempo le llamaron ciencia y que le pusieron por nombre teología, teos Dios, logía estudio, surgen las diferentes escuelas de pensamiento acorde a la forma como ellos conciben la fe desde la hoja de ruta llamada Biblia. Entonces están las escuelas preteristas, las escuelas futuristas, las escuelas literales, las escuelas históricas. Y en ese orden de ideas, las interpretaciones son diversas, llevando a las personas a que crean conforme a la teología X, Y o Z. Pero un verdadero cristianismo no se fundamenta en la teología X, Y o Z, sino en la Biblia. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Y quiero hacer énfasis ahí, porque cuando uno se para frente a los teólogos dogmáticos, la Biblia dice que el bautismo es para la gente que cree, para la gente que se arrepiente de sus pecados. Pero los dogmáticos dicen, bauticemos al niño, coloquémosles testigos que le llaman padrinos, y cuando crezca, él verá. Van en contravía de la correcta interpretación. Es una escuela dogmática. La Biblia dice que Cristo es nuestro reposo, pero el adventismo del séptimo día dice que el reposo es el sábado. ¿Por qué? Porque ellos están en una escuela dogmática, donde por encima de lo que Dios dice está el concepto de ellos. El caso de los testigos de Jehová, nadie puede interpretar la Biblia aparte de los postulados que da su caudillo principal. Ningún cura puede llevar el mensaje de Dios el día domingo de una manera diferente a como le envió el Papa de Roma, porque son escuelas dogmáticas. Y si vamos a las escuelas históricas, entonces ellos siempre acuden a hacer alusión a la palabra como eventos del ayer, que no tienen resultados hoy. Entonces, en razón a eso es que se dan esa diversidad de creencias. Pero la mejor manera de usted saber si está en el verdadero Dios y en la verdadera iglesia es que crea a Dios como dice la Escritura. Y nosotros, como creyentes, somos sumamente dedicados a creer como dice la Escritura. En mi caso personal, yo estoy convencido que la mejor hoja de ruta es la palabra de Dios. No comparto las conjeturas, las hipótesis, los conceptos, las imaginaciones. Yo creo como dice la Escritura. ¿Cómo dice la Escritura? El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Yo no tengo necesidad de interpretar otra cosa. Así está. Bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Yo qué tengo que interpretar ahí? Nada. Bautíceme, como dice las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que tengo que apartarme del pecado. ¿Por qué voy a comenzar a clasificar? Pecado es pecado. Yo creo como dice la Escritura. La Biblia dice que yo soy lleno del Espíritu Santo en la medida que pueda creerle a Dios como dicen las Escrituras. ¿Yo qué tengo que interpretar? Nada, eso está ahí. Yo leo en la Biblia que Jesucristo viene por su iglesia. ¿Qué tengo que interpretar?
¿Para qué le pongo misterio? Que el 14 de octubre, que la fecha comenzó, que la fecha terminó. Eso son conjeturas. Así no dice la Biblia. La Biblia lo que me dice es que yo tengo que estar preparado porque a la hora que menos lo piense, el Hijo del Hombre vendrá. Y en eso la tengo clara y motivo a todos los cristianos creyentes de cualquier parte del mundo que tienen oportunidad de escuchar o de ver esta transmisión para que crean a Dios como dice las Sagradas Escrituras. El problema de la gente es que cree como dice el líder de turno. Y ahí es donde tenemos la dificultad. Entonces un líder de turno dice que la tribulación fue en el pasado. Entonces sale a predicar que no habrá gran tribulación. Y la gente dice, uy, la última revelación. No, no es la última revelación. Es una mala interpretación. Surge otro líder diciendo, ¿quién dijo que la iglesia va a ser libre de la gran tribulación? Si la Biblia dice que los santos saldrán de la gran tribulación. Uy, no, esa revelación tan profunda es de último momento. Y la creen porque lo dice el líder que tiene una investidura, que le ha dado una institución, desconociendo que por encima de la investidura está la relación íntima del individuo y el conocimiento que ese individuo tenga de Dios. Entonces aquí las personas tienen que aprender a madurar y a dejarse guiar por la hoja de ruta, no por los soñolientos, ni los visionarios, ni los apóstoles, ni los profetas, ni los presuntos revelacionarios del último tiempo. Hay que creer como dice la Escritura. Y cuando se presentó un fenómeno en la iglesia donde los cristianos trataban de dispersarse en la fe, pensando en las diferentes posturas, el escritor consagrado les dijo, tenemos la palabra profética más segura. La hoja de ruta que usted y yo hemos de seguir para saber si estamos en la iglesia verdadera y estamos en el verdadero Dios, es creyendo, como Amén. Dicen las Sagradas Escrituras. Amén. ¿Hay una pregunta? Yo creo que ya el tiempo se nos... Pero sí 6:56. tenemos espacio, ahí tenemos... Le piden un consejo, hermano Carlos, acá por el chat de Facebook. Hermano Carlos, bendiciones. Me enamoré de una joven de la iglesia. Está muy Que es bien. una excelente cristiana. Felicitaciones. Pero. Bueno, hasta ahí. Pero, la hermana Mercedes sabía que iba un pero. Sí, Pero tiene 2 hijas. El pastor me dice que no me conviene por eso, pero yo siento que la quiero. ¿Qué debo hacer? con esa emoción que el hermano se lo pregunta. No. Le estoy personificando a la No, eso persona está que muy envía la bien. pregunta. Y me parece muy importante la pregunta. Se identifica. Como pastor. No hay que aclarar que no me identifico. No, el pastor no, porque Sí. el pastor es soltero, Sí. pero que está comprometido. Sí. Así es. Sí, está Sí. comprometido. Y Y una niña muy no, buena sí, niña. es una muy buena niña, felicitaciones. Sí, pero Y a este que que está pronto aquí. no cabía en la silla para Carlos. Y a este que tiene esa inquietud de Ya. tanta emoción, le quiero decir, primero felicitarlo porque se ha enamorado de una mujer. Eso está muy bien. Ujú. Si me dijera que está enamorado de un hombre, ya voy y le doy una juguetera para que venga el macho. Pero me dice que estás enamorado de una niña de la iglesia. Ella tiene 2 hijas. Entonces, usted tiene que saber varias cosas. La primera, casi siempre, existe la excepción, pero casi siempre las personas que se casan con personas que tienen hijos tienen problemas. Porque el día Seguro. que usted quiera corregir, la mamá le va a decir, usted no es el papá. Yo se los digo como pastor por más de 40 años, que junto con mi esposa hemos atendido cualquier cantidad de casos de ese orden. Y casi siempre terminan mal. Siempre habrá problemas, siempre. Casi siempre terminan mal. Existe la excepción. Y Claro. para que esa excepción se dé, Hermano Carlos, pero es que a través de tanto tiempo, como 43 años ya que cumplimos de ministerio, yo todavía no he visto la excepción. no, pero puede existir una excepción. Siempre hay problemas. No, mire que sea una excepción. Hay un pastor en el Distrito 2 que él se ha casado
en su pasado, siendo creyente, con una señora que tiene una hija, y él asume la responsabilidad y trata a la niña como si fuera su hija, y la han criado, la han educado, y esa niña es una gran creyente, y él hasta aquí va bien en su ministerio y todo De eso. 1001. ¿Ah? Por eso estamos hablando de la 99 en inglés. Eso. Entonces, lo que usted debe hacer es, número 1, o debe hacer, no, le voy a dar posibles opciones. Número 1, dicen que para el amor no hay obstáculos. Entonces, si usted la ama de verdad, le toca aceptarla con los hijos y amarla con los hijos. Eso es igual a que si mañana tienes un hijo con ella, no podrás tratar mejor a tu hijo que a las hijas de tu mujer. Sí. Porque llegan a ser parte de tu familia y como tal debes de aceptarlas. Debes de saber que como cristiano, tu respeto hacia esas niñas han de ser como si fueran a tu propia hija. Y tienes que hablar con tu novia para que desde antes de iniciar la carrera matrimonial se pongan de acuerdo cómo van a corregir a sus hijos. Ujú. Porque esto ha traído problemas muy serios. Pero si es un consejo que usted pide, hay 3.800 millones de mujeres en el mundo. En Bogotá hay más de 900.000 mujeres solteras. Entonces, pues mire bien. Ore a Dios. Déjese guiar. Recuerde que engañosa es la gracia y vana la hermosura. No se deje llevar por las emociones. Tienes que aprender a tomar decisiones a conciencia. Amén, amén. Porque, listo, tu pastor te dijo no te cases, yo te digo que te cases, y mañana te casas y te va bien o te va mal, y vas a culpar al uno, vas a culpar al otro. Sí, sí. Todo porque usted no supo decidir. Mire de dónde viene la niña, cuál es el tejido social, cómo es ella en la iglesia, cómo se comporta con sus padres, si vive con ellos. Tienes que mirar una cantidad de cosas. En mi caso personal, aquí tengo a Merceditas a mi lado y yo le puse cuidado 5 años. A ver a qué olía, cómo se vestía, cómo se comportaba frente a los demás varones, qué pasaba cuando me veía a mí. Y después de 5 años, dije, caramba, esta es. Entonces la llevé a la chambrana y le dije, Merceditas, tengo que decirte algo. Me dijo, ¿qué es una chambrana? Bueno, una Mucha chambrana gente es no lo sabe. que la gente llaman barandas. En mi tierra una chambrana es una, ¿cómo decir aquí? Una baranda que llaman por ahí, pero ¿Una que aquí reja? se hacen de madera, Una reja. con puros palos de macana, son bonitas. Y le dije, venga, Merceditas, que quiero decirle algo. ¿Qué será? Que si usted quiere, yo me caso con usted. Y ella me dijo, nos casamos. Pero me demoré un tiempo poniendo cuidado. Hay muchos que arrancan y ya se casan. Y resulta que cuando se casan le pasa lo que le sucedió a un amigo mío y a una amiga, que se casaron sin ser sinceros, sin conocerse. Y entonces se fueron a la luna de miel y ella llevó su mano a su ojo y lo sacó y lo colocó sobre la mesa. Y él se ha quitado su pantalón y se desprendió su prótesis y la colocó en la esquina. ¿Tú te imaginas? Entonces, por eso casarse, por eso el noviazgo es la oportunidad de conocer en parte, no todo, porque recuerde que por eso se llama novia, novia. ¡Novio! Y por eso cuando se casa dice, ¿qué me pasó? ¡Novia! Estaba ciega. Y por eso cuando se casa dice, ¿qué fue lo que me pasó? Pues afortunadamente en la iglesia hay cursos prematrimoniales, hay conferencias donde se busca que quienes llegan a este santo estado lo hagan por lo menos con unas bases mínimas, unas orientaciones mínimas que le puedan ayudar para enfrentar todo lo que implica el matrimonio. Lamento decirles que el tiempo se fue.